está hermano Luis? Doctor, Aquí buenas estamos. tardes. Muy buenas tardes. Vamos Bienvenido, profesor, porque usted va a impartir aquí el conocimiento. Ya, ahora tiran la fecha que estamos, porque ahí yo... 13 de octubre 2021. ¿Ya? ¿Serán las 3:30? 3:21 tengo acá yo. Bueno, pongámosle. Ya, Luis, bueno, hay que saludar igual a los hermanos, a los amigos, a la familia, a todos los que escuchan los videos, deseándoles siempre que estén bien. Bueno, creo que no sé si del alma, bueno, al final estas cuestiones las cuestiona también, pero creo que lo que corresponde es desear bien a los Es demás. que el periodo es convulso. ¿Entendí? Desearle siempre el bien nomás. El periodo es malo, Claro. son tiempos malos. Mira, el tema. El tema. Como para darle un título, yo lo que quiero es una reflexión, quiero una conversación, que tengamos una conversación, Ya, pero con relación a la persona de Jesús, al Cristo histórico, ya. ¿ya? Porque uno se pregunta quién fue el que nos visitó, quién era, pero no vamos a hablar de lo que nosotros lo imaginamos, porque no tendría mucho sentido, ¿entendí? La idea es poder basarnos La mente se va para cualquier lado. en ese librito que tiene ahí, que tiene Claro. 66 libros, ¿no es cierto? Y tiene Sí. como más de 40 autores. ¿Ya? Entonces, con relación a la experiencia de ellos, lo Ya. que ellos nos relataron, lo que ellos nos escribieron, lo que ellos nos dejaron como antecedentes, Son los testigos. los testigos, de alguna manera. Entonces, queremos saber, y eso sería el tema, de saber quién fue el que nos visitó o quién era la persona de Jesús. ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen ellos? Y a lo mejor, frente a eso, uno a lo mejor puede tomar una importancia, a lo mejor otra reflexión, y de verlo de un punto más o menos nosotros como lectores, ¿ya? Como Oye, en tu periodo tuviste diferentes concepciones quién era Jesús. Sí, ¿Y llegaste hace poco a alguna conclusión más definitiva? no definitiva, yo creo que eso de al final definir para mí, Jesús igual es una parte de la deidad, por decirlo Pero de hay alguna una manera. cierta evolución. Claro, hay cambio, el cambio de pensamiento, por ejemplo, si por dar un ejemplo, la Trinidad, Claro. ¿cierto? Ahí tenía uno. Ya, la Trinidad dice que este Dios que nosotros adoramos está compuesto de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos Ya. tres, ¿cierto?, forman un solo Dios. ¿Ya? Ese concepto yo no lo tengo. Tampoco. ¿Ya? Yo creo que Jesús el Padre es uno solo y Jesús el Hijo. Pero yo quisiera, Luis, que fuéramos viendo desde el punto de vista desde las profecías, desde Isaías, porque si bien es cierto Cristo vino hace cuánto ya estamos, 2000 años atrás más o 2000 menos. años. Ya, pero tenemos un profeta que habló acerca de él, o a lo menos lo anunció. Claro, pero dime tú, ¿los Ya. apóstoles entendieron quién lo estaba llamando? En un momento yo creo que sí. ¿O pensaron, este es un maestro, yo lo voy a seguir? Claro, yo creo que también él tiene procesos diferentes. Pues, dice la escritura por ahí, hay un relato que dice que ni los hermanos creen en él. ¿Ya? O sea, en un momento los hermanos no lo veían como el Salvador. Y después ellos se parece que se fueron convenciendo. Pero en un momento ni ellos. Entonces uno dice, bueno, ¿quién realmente era Jesús? Estoy hablando de Jesús histórico. Oye, y Pedro que le confiesa como hijo de Dios, Claro, faltaba bien poco porque ahí enfiló Cristo hacia Jerusalén claro, y ahí quedaba muy poco tiempo. claro. Mira, ¿qué me parece si nos tomamos del profeta Isaías, que un profeta reconocido para los judíos, así que los antecedentes que nosotros vamos a entregar no es nada nuestro, es de lo mismo de los judíos, que ellos reconocen estos libros como libros inspirados, ¿no es cierto?, libros sagrados. Ya. ¿Ya? Isaías, para algo están en el canon cristiano, que son 66 libros. Ya vale. Pero Isaías es del año, yo estuve viéndolo como 740, 730, Por ahí. está, ¿ya? Y esta persona escribió y profetizó acerca de Jesús. ¿En qué capítulo? El 53, mira, Ya. Isaías 53, lo vamos a leer, ese es completo porque hay varios detalles ahí. Yo quisiera que lo leyéramos completo y que la gente le ponga atención. ¿Ya? Atención, porque esto está escrito, estamos diciendo, no sé, pues, unos 700 años antes de Cristo. Claro. Y la precisión, después de los hechos históricos, cuando se fueron produciendo, como te diga, te deja impresionado. Oye, y la calidad del pueblo en ese instante era bastante malita. Claro, Estaba predicando en medio de serpientes, Isaías. claro. Pero vamos a leer este texto completo, Luis. Los trata de Sodoma y Gomorra. Claro, y después lo vamos a analizar
que interesante como lo Ya. usé uno. Mira, vamos a usar uno porque hay muchas profecías acerca de Cristo, pero este es el más popular, o el más completo para mí. Vale. Dale nomás. ¿Lo leo? ¿Sí? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Yo lo encuentro, pero fantástico. Global. Global y fantástico. Envuelve todo lo que hizo, y la precisión. todo lo que hizo. La precisión. Yo te digo esta cuestión. Bueno, vamos a analizar un poquito algunos versículos que yo creo que son importantes. Claro. Y después vamos también a algunos planteamientos que hay por ahí que yo creo que están fuera de tiesto, como se dice. Sí. ¿Ya? Yo siento, dice el 3, dice que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, que como que escondimos de él el rostro, ¿no es cierto? Y fuimos despreciados y no lo estimamos. Ya. O sea, más o menos ahí te describe un poco como la vida que le pasó a Jesús, ¿no es cierto? Me acuerdo del dragón cuando está frente a la mujer. Claro. Ahora, hay varios textos que son fuertes para mí, o son aclaratorios. Ciertamente le dio nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Claro. Entonces aquí No le correspondía. no le correspondía. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. O sea, claramente está haciendo una descripción acerca de la muerte y el sufrimiento de Cristo, ¿no? El profeta aquí, ¿no? Una víctima. Una víctima. Dice que fue llevado, el verso 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y hay un texto también que tú leíste, parece el 10 lo leíste, El lo encuentro 10. que para mí es categórico. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ya, entonces lo que claramente el profeta está diciendo, que esta persona que iba a venir, venía a poner su vida por expiación del pecado. Claro. A expiar los pecados, a lavar los pecados del hombre. ¿O no? ¿Eso está diciendo? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no quitan el pecado. Claro, entonces, a lo menos aquí, yo lo que veo, estoy viendo que lo que está diciendo Isaías, que viene una persona, un ser, a expiar los pecados del pueblo. O sea, era necesario. ¿Ya? Entonces, la pregunta que cae, ¿por qué te digo yo? Porque nosotros hemos escuchado a otras posturas con relación a todo este discurso de Isaías, Ya. que dicen que esto está hablando del pueblo de Israel.
No sé si tú escuchaste. Lo he escuchado varias veces y ¿Ya? no me la puedo sacar. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿quién me dice que esto está hablando de Cristo? Porque la persona tiene a lo mejor un cierto derecho a la duda, ¿cierto? De que a lo mejor el texto no está hablando de Cristo, que se lo están aplicando a él, pero no tiene nada que ver con él. Puede ser. Pero, para terminar con este punto, y después hacer una reflexión, Hechos 8, ¿Ya? Hechos capítulo 8, vamos a citar, este es un antecedente de Isaías. Ya. Nosotros aquí estamos haciendo una reflexión, una conversación. Sí. ¿Ya? Pero en Hechos 8 tenemos a otro autor. Una aplicación del texto. Claro, una reinterpretación, podríamos decir. Una interpretación. Un hombre que tomó a Isaías y lo utilizó. Justamente. Hechos 8, el verso, tengo acá 26 al 37. ¿De cuál? Hechos capítulo 8. Del. Capítulo 8, del 26 al 37. Claro. Aquí habla sobre Felipe. ¿Sí? Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Ya? Por eso lo pilló ahí, ¿eh? Sí. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe: allégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Interesante, ¿eh? Claro. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégate, ¿de qué profeta dice esto? ¿De quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Correcto. le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí estamos. Y mandó parar el carro, y se metieron ambos al agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Ya, ¿por qué te dice leer después ese versículo? Después lo voy a explicar. Claro. Entonces, aquí nosotros, hermanos, ¿no es cierto? Estábamos leyendo Isaías 53 y estábamos tratando de comprender, y si se refiere o no a Jesús, al Jesús histórico. Y nosotros aquí tenemos otro antecedente muy posterior. Ya. Estamos hablando de qué año. El autor es Lucas. Bueno, será el año 40. 40, ¿cierto? Porque después que se fue Jesús en el año Se fue, 30, son 3 años y medio. Claro. En el año 40, ¿no es cierto?, empieza la proclamación y todo este ministerio de los discípulos. Este que está relatando es Lucas, Lucas. ¿cierto? Lucas entiendo que debería ser un judío. No, yo no lo sé. Ya. Pero Felipe sí. Felipe era un judío, ¿no? Felipe. Sí. Felipe, el Señor cuando tomó a Felipe, Sí. ¿ya? Y quedó este relato, quedó este hecho histórico. Es decir, que este autor, que es muy posterior a Isaías, ¿no es cierto?, cuando ya se cumple la profecía, está reinterpretando o está tomando como de apoyo a Isaías, o está certificando lo que dijo Isaías. Claro. ¿Ya? Como dice la escritura, que los profetas se sujeten a los profetas. Claro. No salen con un discurso nuevo, sino que Justamente. están fundados en la... Entonces tenemos el testimonio de una persona también casi 2000 años, Claro. porque el caso de la profecía estamos hablando de 2700 años, un poquito más, Claro. ¿no es cierto? Y ahora tenemos el antecedente histórico de otra persona, ¿no es cierto?, de un judío que se toma, ¿no es cierto?, de Isaías para decir que es un acontecimiento cumplido. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué te digo yo? Porque el texto cita el mismo texto que estaba leyendo el eunuco, que Sí. como cordero fue llevado, ¿no es cierto?, Sí. etcétera. Y dice que desde ahí... Y un detalle. ¿Ya? ¿Quién mandó a Felipe? Parece que es un un ángel. No, pues, Felipe es un Es uno de los 7 que fue elegido para... diácono. Diácono, sí.
es un diácono. Entonces el diácono fue enviado por alguno de los apóstoles. Claro, pero parece que el Señor le dijo que se fuera ahí. No, de acuerdo, pero Bien. físicamente alguien Sí. lo mandó de Jerusalén. Claro, correcto. Los apóstoles. Claro, porque dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Claro. un ángel le habla y lo manda que vaya para allá, Claro. ¿no es cierto? Pero seguramente él se sujetaba a los apóstoles. Correcto. Pero acá donde viene la parte buena que decía yo, el pasaje de la Escritura que leía era esta, como oveja, ¿cierto? Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que los trasquila, así no abrió su boca. Claro. En su humillación no se le hizo justicia, más su condenación, ¿qué la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ya. Entonces se tomó de Isaías. Sí. Y Felipe nos confirma que esta profecía de Isaías correspondía a Jesucristo histórico. Claro. ¿Cierto? Esa es Claro. la interpretación. Lo confirma. Lo confirma. Y fíjate que después no nos dice más qué conversaron entre ellos en el carro, ¿cierto? En el transcurso del carro. Pero sí dice, hay algo que a nosotros nos da como para pensar, ¿no es cierto? Dice, versículo 36, llegando por el camino y se llegaron a cierta agua y dijo el eunuco a aquella agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? También infiero que algo le habló del bautismo. Tiene que ¿cierto? haber hablado, sí. ¿Ya? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede el hijo. Y respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso yo lo encuentro que es categórico, es fuerte. Llegó a puerto. Claro, llegó a puerto. O sea, toda la profecía, en el fondo, que tenía como propósito, ¿no es cierto?, es de que la persona se convenza que el que vino o el que nos visitó era el Hijo de Dios. Claro. ¿Ya? O sea, tú puedes ser bautizado, pero si crees de todo corazón, Claro. no en forma fingida. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú puedes ser bautizado. Pero tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y es para perdón de pecado, ¿ah? No el Claro. bautismo, no es No. porque hace mucho calor. No. Entonces, había dicho Isaías, en relación a lo mismo, ¿no es cierto?, que lo puso por expiación del pecado al pueblo, ¿no es cierto? Claro. O sea, vino a morir por nosotros. Claro. Entonces, ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que Dios envió a su Hijo a morir por el pecado de nosotros. Entonces tenemos el testimonio del profeta Isaías de 740 años antes de Cristo, y tenemos la confirmación del texto, ¿no es cierto?, con el caso de Felipe, ¿cierto? Claro. Que hace una interpretación, digamos, o una comprensión de la lectura del eunuco. Entonces, uno va viendo más o menos hasta aquí la exactitud, la importancia que tiene Jesús. Yo lo veo desde el punto histórico, porque yo digo, mandar esa tremenda profecía con punto de detalle, ¿no es cierto? Claro. Y después el cumplimiento, lo encuentro asombroso. Y espantoso, o sea, ¿quién es capaz de soportar eso? Claro. Entonces yo quiero descubrir, hermano Luis, lo que yo quiero que reflexionemos es quién nos visitó, pero de a poco, desde que nos vamos dando cuenta, quién era esa persona. Mira, tenemos esta doctrina, esta enseñanza no es de nosotros. Nosotros vamos a ver estos autores que escribieron, van a decir otras cosas más que son más asombrosas también. Claro. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Claro. ¿Ya? Aquí hay unos relatos, aquí cada uno si quiere lo cree y no lo cree, ya esa cuestión es de cada persona, porque esta doctrina no es de nosotros. Pero mira lo que nos dice, por ejemplo, bueno, antes de irnos, Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice que iba a nacer de una virgen. Claro. ¿Ya? Aquí también hay una reinterpretación, ¿no? Digamos, Había una profecía. una profecía, que después Isaías, Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿cierto? que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, había una profecía que una virgen o una doncella se llamaban también a las vírgenes, doncellas, ¿cierto? Una mujer que no había tenido relaciones y iba a parir un hijo. Todavía no hay más detalles. Por eso es señal, porque si no, no sería ninguna No señal. sería ninguna señal, porque todas las mujeres... Todos los hombres nacen de mujer. Claro, pero aquí justamente muy bueno el punto que dijiste. O sea, si lo está presentando como que una virgen va a parir, entonces lo está haciendo más asombroso. Claro. ¿Ah? Si no, Y ahí no cree, la mayoría no cree. ya, pero ya también estaba anunciado por Isaías. Claro. ¿Ya? Y esto se cumple, y aquí vamos al relato que nos dice Mateo 1:18 al 25. Aquí vamos a ver otro autor que nos escribe acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aporta? 18 al 25. Vamos a leerlo, capítulo 1, del 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿Cómo fue? que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo.
Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Ya. Lo primero que leíste en el verso 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada o casada, ¿no es cierto? María, su madre, con José, antes que se juntasen, esta palabra juntarse para que los hermanos entiendan, carnalmente, antes que tuvieran relaciones sexuales, claro, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Claro. ¿Ya? Entonces aquí empieza, por eso digo yo, ¿quién es este Jesús que nos visitó? ¿Cuáles son los relatos? ¿Cuáles son los antecedentes históricos? ¿Qué nos dice la gente que estuvo de esa época? ¿Ah? Porque de ahí nos estamos tomando nosotros. Claro. ¿Ya? Nos está diciendo que esta mujer, que es María, o también dicen, creo que la palabra más exacta no es María, es Miriam, ¿ya? ¿Ya? Para los hebreos, ¿ah? Es Miriam. Bueno, eso da lo mismo. Dice que se encontró encinta antes que tuviera relaciones sexuales con José. Eso es lo que está diciendo. Claro. ¿Ya? Y lo confirma el texto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, o sea, no la quiso denunciar, porque lo más natural para cualquier hombre... La iba a matar. Claro, cualquier hombre, ¿no es cierto?, que si su mujer está embarazada, digámoslo, es porque se acostó con otro gallo, digámoslo de forma derecha. O a la fuerza. Claro. ¿Ya? Pero, ¿qué lo quiso? Como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. Eso es lo que nos está relatando Mateo, ¿eh? En sueño le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, él, cuando tenía la cosa clara, pensando cómo quedó encinta, qué pasó con mi mujer, la violaron, o como decís tú, o me fue infiel, o consintió, y resulta que el sueño le aparece, dice que un ángel le revela lo que pasó, y lo convence, ¿ya? Y dice: dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Claro. Ahí lo relaciono y lo junto con Isaías, ¿no es cierto? Oye, y te dice a lo que viene, ¿eh? Claro. También él no viene a comer pan. Claro. Viene a una pega. Justamente. Él salvará al pueblo de sus pecados. Qué interesante eso. Ya. Y se cita de nuevo el texto que leímos de Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: aquí está. Y aquí una virgen concebirá luz y dará un hijo. Claro. O sea, Isaías, volvemos a un autor de 2000 años atrás, claro, está confirmando una profecía de 2700 años atrás. 700 años. Sí. Claro, ¿cierto? Claro. Si lo sumamos de griego. Claro, 700 años atrás, justamente. Y dice: y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y dice: pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito, que le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, Luis, porque lo que propósito de esta conversación o de reflexión es que entendamos, y vuelvo a insistir, ¿quién fue el que nos visitó? ¿Quién era Jesús? Claro. ¿Era un simple profeta? ¿Era un no sé, como dijeron también los fariseos, un endemoniado, un loco? Claro. ¿Quién era? ¿No? Y aquí estamos viendo los relatos históricos, de autores históricos. Oye, Nicodemo pensaba que era profeta Jesús. Claro, lo vamos a tomar, también lo vamos a tomar. Pero ya estamos viendo que Isaías habló de este personaje. Claro. Ya 740 años atrás. Después vemos cómo se van cumpliendo las profecías. Y después vemos el relato que a mí me asombra mucho, ¿no es cierto? El nacimiento de Jesús, que no deja de ser menor. Entonces, el que parece el que vino no es una persona tan común como uno cree. Porque de partida, ninguno de nosotros hemos sido concebidos del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese nacimiento es asombroso. ¿Ya? Oye, déjame hacer un aporte. Acá en Lucas 1,
También lo tengo. ¿Lo tenés tú? Lucas 1 del 26 al 35, no sé si... No, es del 76 al 78. ¿Ya? Dice, y tu hijo o tu niño, refiriéndose a Juan Bautista, que era una guaguita en ese entonces, Sí. y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento y salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto. Claro. O sea, Jesús no salió exclusivamente del vientre de María, sino que viene De lo alto. con que nos visitó de lo alto, el oriente, dice acá. Correcto. Y también con relación al pecado. Y Juan, lo que hace Juan, lo que nos relata, bueno, el punto que tomaste, porque él está preparando el camino. Claro. Yo también lo leo antes, creo que era primo Juan de Jesús, la parte Sí, era primo. Entonces le prepara el camino a Jesús. Entonces todos estos hechos históricos, todos estos relatos que quedaron, algo nos están diciendo. claro. ¿Entendí? Y aquí veo que son situaciones muy asombrosas, porque te vuelvo a insistir, yo que sepa, viene una persona a morir por los pecados del mundo, eso no es menor. Claro. ¿Ya? Lo que nosotros conocemos como situación histórica, los que tenían los judíos eran unos ritos que eran con animalitos, Claro. ¿cierto? Por causa de sus pecados, que eran Y ningún, víctimas. y ningún hombre es capaz de hacer esto. Claro, y aquí está viniendo, ¿cierto?, un ser que, digamos, extraño. ¿En qué sentido digo extraño? Porque nace de una mujer virgen. Claro. No es concebido de varón, entonces ya tiene algo que no es normal, eso es lo que te quiero decir. Algo nos está diciendo la Escritura y esto yo creo que lo vamos a descubrir. Y tú agregaste ahí, ¿no es cierto?, que mismo Juan el Bautista está diciendo que él nos viene a visitar de lo alto. Claro. ¿Ah? O sea, no salió solamente la genética de María. Claro. Mira, Lucas también, leímos a Mateo sobre el nacimiento de Cristo, pero Lucas también nos aporta algo. Lucas 1, de 26 a 35. 26. Claro. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Ya. Entonces aquí tenemos un relato de otro autor, ¿cierto?, de aquella época, que ahora es Lucas, le hemos ido a Mateo. Y fíjate que nos relata que el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, Dios está mandando un ángel. Eso es un detalle, que no son cosas que nosotros las estamos inventando. Eso es lo que quiero que entiendan también los hermanos. Aquí estamos haciendo un análisis bien objetivo del Esto texto. para darle valor, porque si aparece cualquier hombre, Claro. puede que esté mintiendo. Claro, entonces lo que nos relata Lucas, ¿no es cierto?, este historiador, nos está relatando los antecedentes que él tenía en su tiempo, y está diciendo que un ángel fue enviado. Yo no he visto nunca un ángel, y si lo vi no me he dado cuenta. Yo tampoco. Ya, no me di cuenta. Entonces habla también que una virgen que estaba casada con José, ¿no es cierto? Claro. Y le entra el verso, entrando el ángel donde estaba, ella dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Ella, cuando lo vio, dice que se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás de tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vete. Aunque les duela,
Jesús es hijo de Dios. Eso dice. ¿Eso de aquí no hay? A los judíos, Ah, los judíos. sí, ya. pues no. Ya. ¿Ah? Claro, A los musulmanes y a los incrédulos. claro. ¿Le duele? Nos visitó en lo alto. Ya. Y no lo digo yo, lo dice este autor. Claro. ¿Ya? Entonces le dijo, y me dará su nombre Jesús. Será grande y amado. Y el Señor, ¿qué dice también? Le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Ya? Fíjate lo que está diciendo. Entonces, si Dios le está dando todo esto presente Luis, vamos a llamarle ser humano, porque era de carne y hueso, ¿ya? Claro. Pero obviamente Participó de carne y sangre. participó de carne y sangre, ¿cierto? Y si le va a dar un reino para siempre, Para destruir el pecado. claro, va a destruir el pecado también, No un ángel, sino Claro. va a destruir el pecado. claro, y le va a dar el reino para siempre. Me imagino que es de otra, no sé cómo llamarle, de otra categoría, De otra tela. de otra tela, ¿cierto? Porque si está haciendo eso, ¿ya? Bueno, también el aquí, digamos, autor nos dice algo muy parecido a Mateo, porque María incluso reconoce que ella nunca ha tenido relación con un varón, porque dice, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no me ha acostado con nadie, eso le está diciendo. Claro. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá, escúchenlo, será llamado Hijo de Dios, engendrado de Dios, aunque le duela. Claro. Eso no lo digo yo. Mira, Luis, yo quiero también ver un aspecto de otro autor, de Juan, que lo presenta de una forma, pero Ya. este texto te va a gustar a ti. Primero Juan 1:1. Que soy más. Claro. Juan 1, pero lo vamos del 1 al 18. ¿Cómo lo presenta? Del capítulo 1. Del 1 al 18, Luis, léelo, Claro, dice en el principio era el verbo. ¿ya? No dice Jesús, dice el verbo. O la palabra, para ser más... Ojo con esa, porque siempre dicen que Jesús se metió adentro del cuerpo de María. No es No, así. no, y para ser más exacto era la palabra. La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ojo con esa, Claro. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Ya. Mira Hasta ahí. que aquí estamos tomando otro autor que es Juan. Vimos a Mateo, vimos a Lucas, Sí. y ahora estamos viendo a Juan, ¿cierto? El testimonio de lo que él dejó. Y lo describe, ¿cierto? Un lenguaje, una forma de decir, porque cada palabra dice cosas. Cuando dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, o estaba con Dios, y Hizo dice el que la mundo. palabra era Dios, ¿cierto? Es todo el mundo. Claro. Dice que todas las cosas por él fueron hechas, Claro, ¿ya? Y más abajo está diciendo que esta palabra se hizo carne. claro. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el que nos visitó no es, digamos, no sé, ¿cómo Claro. explicártelo?
¿Te acuerdas que decía las palabras que me dio el Padre, yo se las daba? Claro. Entonces, Es lo mismo. ¿cómo lo pone Juan, digamos, en su mente? Porque entendamos cómo lo pone en su experiencia de lo que él conoció de Cristo, ¿entendés? Porque esto se relata después, ¿no es cierto? Claro. Entonces esto lo presenta de una forma, dice, en él estaba la vida, dice que en Cristo estaba la vida. Se hizo al hombre. Claro, se hizo al hombre. Entonces, el que nos visitó parece que no es como el caballero de la esquina, no sé, para que tú me entiendas. Claro. ¿Ah? Sí, pues hizo todas las cosas. Eso lo dice también Pablo después. Ya, es que lo que pasa, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor a nosotros esto lo aceptamos de forma muy fácil, pero si yo se lo digo eso a un judío, Te agarra bellas casos. claro, me dice, ¿cómo se te ocurre? Pero aquí tenemos un relato de un judío, porque tengo entendido que Juan es judío, Sí. ¿cierto? Es judío. Dice, en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Incluso dice que Juan, ¿cierto?, dio testimonio de él. ¿Mm? Que dijo que Juan no era la luz, sino para que ese testimonio era la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, lo que está destruyendo es una cosa, pero casi espantosa. Dice que el mundo fue hecho por Jesús o por la palabra, para que se entienda. ¿Sí? Por ese mismo que se hizo carne, para que se entienda. Por eso que tenían miedo los apóstoles cuando se dieron cuenta. Claro, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Exacto. O sea, cuando dice ser la potestad de ser hecho hijo de Dios, significa, Luis, que no todos somos hijos. ¿Eso está diciendo? Bueno, la escritura, Juan mismo lo explica después, que el hijo del diablo es trasladado al reino de su amado hijo. Claro, porque la persona a lo mejor piensa que todas las personas, por ser criaturas de Dios, No lo son hijos. Y no son todos hijos. No, pues Claro. tienen que ser engendrados del Espíritu ahora. Claro. Y dice, y lo dice Majo, porque le llama, versículo 18, a Dios nadie le dio jamás el Eso. unigénito hijo. Eso. Este que está en el seno, Oye, él lo da a conocer. Mira, como que Dios lo tenemos vedado para verlo, Claro, pero aparece Jesús y te lo declara, te lo muestra. te lo muestra. Claro. ¿No es cierto? No le dice ya me has visto En Juan 14, a Tomás. a Tomás. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. Claro, Claro. muéstranos al Padre. Claro. Cuando Entonces le aquí yo declaró. quedo como abismado, te lo digo derechamente, Claro. quedo abismado porque de la forma como lo describe este autor, yo estoy tratando de entender al autor, ni siquiera estoy tratando de agregar nada, estoy tratando de comprender y la magnitud de cómo lo presenta, y una persona que fue testigo ocular, ¿cierto? Lo vio, ¿no? A Jesús, Claro. ¿no? Está dando un testimonio súper fuerte de acerca de Cristo. Pero a ellos les costó, ¿ah? Les costó, claro. Mira, hay otro texto que es interesante, que me gusta, porque en Lucas 2, 41 y 42, es un texto cortito, pero igual lo considero porque Lucas algo nos quiso decir ahí, para entender qué nos visitó. 41 y 42. Cuenta algo que todos quisiéramos saber, E iban sus padres todos los días a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Hasta el 52. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían y se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces les dice él: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ya. Aquí tenemos otro relato acerca de Lucas, pero a la edad de 12 años. ¿Tú sabes lo que un niño de 12 años? ¿Cierto? Uno más o menos tiene... Anda metido en esas cosas. Es un niño de 12 años. Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es en el verso 46 y 47. Aconteció que 3 días después le hallaron el templo, o sea, se le perdió 3 días, ¿cierto? A los papás. Dice, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Quién eran los doctores de la ley? Oyéndole y preguntándole. ¿Quién son? Los que saben.
O sea, estamos hablando de gente con entendimiento, Claro. que conocen la Torá, Tan fogueados. están fogueados, y resulta que ellos le están preguntando al este cabro chico, para que me lo Claro. entiendan los hermanos, de 12 años, y están maravillados, dice, mira, y todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Eso es lo que nos está relatando Lucas. Entonces, por eso te puedo preguntar, ¿quién era Jesús? A ver si alguno se convence que parece que no es nada el caballero de la esquina. Ya, porque 12 años, ¿tú crees que le voy a enseñar a un doctor? No sé, con cualquier ramo. ¿Ah? Se supone que el que No, enseña sí, el profesor, el domini, ¿ah? El maestro. Y resulta que aquí un niño de 12 años, ellos le están preguntando. Claro. Y más encima lo que nos relata, yo estoy diciendo, ¿ah? Y todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. O sea, dice que estaban maravillados, asombrados. ¿Ya? Entonces parece que el que nos visitó es más de lo que algunos quieren decir de él. Es la palabra. Ya. Ya. Tenemos que lo quería presentar porque... Oye, y esto salió de la boca de Dios. ¿Ah? Claro. Eso no me lo entendió nunca. Juan capítulo 3. ¿Ah? Mira, aquí hablando de un principal. Juan capítulo 3 del 1 al 15. ¿Por qué te lo tomé? Porque aquí lo que estamos tratando de ver, estos autores, ¿no es cierto? Estas personas que nos dan estos relatos, estos escritos, estos hechos históricos, ¿qué es lo que nos dicen acerca de Cristo? ¿Ah? Para entender. Versículos. Claro, estamos leyendo Juan capítulo 3, dijimos. ¿Ya? Juan capítulo 3, que en este caso es muy conocido, del 1 al 16. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Ya, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Maestro, a ver, ¿qué da? porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. O certificando a Dios con señales, ¿cierto? Claro. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si va a decir las celestiales, quiere decir que viene de los celestes. Claro, claro, ¿Cierto? Pequeño detalle. claro. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya. Oye, bueno el relato. Esto lo está diciendo Juan dentro de su archivo, ¿no es cierto? Su relato histórico. Nos presenta, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, incluso lo llama antecedente, principal entre los judíos, De los caperuzos. de los caperuzos, ¿ah? La élite de los judíos. Claro. Y resulta que este hombre que entendido, no es cualquier judío, viene a visitar a Jesús de noche, ¿no es cierto? Seguramente para que no lo echaran de la sinagoga, seguramente. Y lo llama maestro, ¿ya? Rabí, maestro. Y dice una declaración: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está con él. O sea, que tiene una cierta inteligencia. O sea, lo que estoy tomando yo, el relato de Nicodemo, que está reconociendo o está certificando que Jesús hizo muchas señales. Claro. ¿Entendés? Y él se dio cuenta para irlo a visitar, porque si yo creo que es un mentiroso, es un farsante, un falso profeta, un cuentero, yo no voy a gastar tiempo, ¿entendés? Y menos si soy una persona de importancia, como Nicodemo, Y arreglando el cuello. y arreglando el cuello, más encima que un principal, voy a dar importancia a visitar un gallo más encima de noche, a darme el tiempo. Claro. ¿Ah? No iría, ¿me entendés? Pero si este gallo, con toda esa importancia que tiene, con todo su privilegio,
Loáis y tal, y lo reconoce, ¿no es cierto?, como maestro, lo menos aquí. Y también certifica que Jesús hacía grandes señales, porque lo está certificando. ¿Ya? Y sabemos que tú has venido de Dios, o sea, el gallo se dio cuenta. Claro. Ojalá todos se dieran cuenta que Jesús, ¿no es cierto?, viene de Dios. Ojalá lo pudieran entender los hermanos. ¿Ya? Y ahí Jesús, bueno, le manda un discurso que tiene que nacer de nuevo. ¿Ya? Él no entendió ni esas cosas, que quedó incluso casi ridículo frente a Cristo por lo que relata aquí. Claro. Porque parece que no lo entendía. No sabía. Que tiene que volver a nacer. Lo que ha nacido carne, carne es, lo que ha Claro. nacido espíritu, espíritu es. ¿Ya? Y dice algunas frases más que, bueno, el 13, nadie subió al cielo. Buen detalle, nadie subió al cielo. Claro. Para los que creen que alguno está en el cielo. Sino el que descendió del cielo. Aquí está la frase que dices tú. Sino el que descendió del cielo. Claro. Eso está diciendo Juan. Jesús descendió del cielo. Claro. El verso 13. Y también te dice lo siguiente, en el 11, lo que sabemos hablamos. Claro. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. El Hijo. Lo Claro. que sabemos, o sea, él no está hablando de boca de ganso, Justamente. está hablando de lo que sabe. Lo que sabe. Correcto. ¿Mm? Claro. No como los pastores estos que andan hablando. Claro. Payasada. Y testificamos y no recibí nuestro testimonio. Claro. Entonces, Testificamos con señales. Con las señales, los prodigios, todo lo Claro. que hacía. Si Y no no creen lo a mí, recibí. nos decía Jesús, si no creen a mí, por lo menos crean a las señales. Ella Claro. da testimonio de mí. Y Nicodemo justamente, ¿cómo se llama? Estaba en ese caso, Claro. porque no había recibido el testimonio. Correcto. Dijo que era maestro. Hasta ahí no llegó. Hasta ahí llegó. Claro, pero se da cuenta, reconoce que Jesús está haciendo señales. Claro, No lo digo yo, lo dice un judío, de los fariseos, de los opositores de Cristo. para los que- opositores, los Ah, adversarios, Los adversarios, y lo están reconociendo igual. Los Aunque de- vengan de noche. los de Satanás. Aunque vengan de noche, pero lo están reconociendo. Claro, ¿Ya? Y Jesús le dijo, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, que es un hecho histórico que reconocen los judíos, ¿no es cierto? claro. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando miraban a la serpiente de bronce, Ellos no morían no con morían el, por la con el picada. veneno, no morían. Claro, Claro. Ya, hay una figura. Interesante. claro, no morían. Entonces tú pones la fe por la palabra que Dios dijo. Ahora igual, pues, Ahora igual, si tú depositas la fe en el Hijo, en él dijo, no morirás para no va a siempre. morir para siempre. Claro, eso es lo que está diciendo. Y si llegáis a convertirte en polvo, Dios te va a sacar de ahí en el día postrero. Claro, entonces tenemos un gran testimonio de un principal de los judíos que es Nicodemo. Claro. Mira, hablando ya de testimonio de los milagros, veamos uno no. Voy a leer uno, que es Juan capítulo 5, del 1 al 16. Veamos este mismo Juan, ya que estamos acá. Mira lo que dice Juan capítulo 5, del 1 al 16. El caso de este hombre que era como el paralítico. Ya. Obvio, una persona que está... Bueno, ¿cierto? ¿Sí, Juan capítulo 5? Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Interesante, un día de fiesta, Sí. que la escritura te entrega información. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Claro. En este yacía multitud de enfermos. ¿Por qué? Las maldiciones que le dijo Moisés si nacieron... En el tiempo de Cristo la cosa está... Estaba mala, muy Estaba mala, mal. muy mala. Mira, enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el estanque, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que había ido mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Ya, Oye, impresionante. qué simple, po. Oye, impresionante. El hombre, ¿cuántas veces ha intentado meterse al agua? No, pues si yo estaba postrado, lo tenía como medio paralítico y no alcanzaba a llegar. Pues. No alcanzó a llegar. No alcanza. En cambio Jesús 38 años, le Luis. tira una pequeña frase y está listo, po. Claro. Levántate, toma tu lecho y anda. Y se acabó. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho.
Y le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús que le había sanado. ¿Ya? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Mira, Claro. por la misericordia lo perseguían Claro. y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Ya, igual relato. Aquí estamos viendo el relato de Juan. Estamos hablando de lo que relató Juan, lo que escribió Juan, el antecedente que nos dejó. Y uno está tratando de analizar y de comprender, ¿no es cierto?, este hecho histórico que nos dejó escrito, y para entender, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los ojos de ellos, cómo entendían a Jesús, Claro. ¿sí?, cómo lo veían ellos. Y los hechos que nos dejaron escritos, que yo encuentro que son importantes. Entonces nos cuenta una situación, como decías tú, que Israel está todo enfermo, lleno de ciegos, paralíticos, cojos. La maldición La maldición de Dios estaba en ellos. no gratuitamente, sino Continuamente. 38 años dice ya. a causa de su extravío. Claro. ¿Ya? Del Y pecado de él. sin embargo, parece que Dios dice, lo que nos relata aquí, que Dios en cierto tiempo mandaba un ángel que movía las aguas, Claro. ¿ya? Como que hacía una misericordia, ¿ah? Sí. El buen año de la voluntad del Señor, una cosa así. Una cosa así. Claro, y entonces el que descendía primero quedaba sano. Y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y ahí le dice que el Señor le respondió al enfermo, ¿cierto? No tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él creía que para sanarse había que meterse en el agua. Claro, porque eso es lo que pasaba, es el antecedente. Claro. No había otra forma en esa época de sanarse. Pero Jesús lo hizo en forma directa. Claro, y aquí le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Claro. Una pura palabra. Claro. Entonces, la pregunta vuelve lo mismo. Luis, ¿quién nos visitó? Porque yo te digo, alguien que nosotros... Nos bendijo de lo alto, dicen los profetas, los apóstoles. Claro, entonces yo quedo asombrado de esto porque, churra, una palabra, bastó una palabra que le diga a una persona, como decirle a un cojo o un ciego, ¿cierto? Ve. Vino para que os bendijese. ¿Te acuerdas que dice así? También, sí. Entonces lo que nos relata Juan a mí me deja asombrado porque el que nos visitó parece que no era un hombre común, porque para hacer esto no lo hace nadie. ¿Entendés? Yo lo escuchaba todo. Claro. Dice, y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo. ¿Cierto? Bueno, sabéis que los judíos después procuraron matarlo porque parece que no les gustaba la misericordia, como bien tú dices, y también porque no les guardaba el sábado, eran celosos de sus tradiciones. Claro. Ya porque lo sanó un día sábado. Eso va por los adventistas. ¿Ah? No sé cómo les queda el ojo. ¿Ah? Hacer el bien. ¿Ah? Hay que hacerlo de domingo a viernes. ¿Ah? El sábado no. No, ahí no. Ya. Entonces, por esta causa los judíos procuraban, ¿cierto?, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo, el día sábado. Y Jesús lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Para los sabatistas, trabaja. No sé qué es lo que entienden por trabajar. Trabaja. Yo también trabajo. ¿Ya? Bueno, y también dice acá otro relato que nos dice Juan, que también es importante para entender quién era el que nos visitó, quién era Jesús. Por esto los judíos aún más, estoy leyendo el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, ¿ah?, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo llamaba como... Ellos no entendían que lo llamaban como, no como yo digo, ¿cierto?, Dios mi Padre, sino como un hijo adoptivo, sino como alguien que de su propia naturaleza. Imagínate este hombre, el paralítico, ¿Ya? que se dio cuenta después que por causa de él, ¿Sí? que por causa que Jesús lo haya sanado, oye, se sentiría culpable el paralítico. Por causa que a mí me sanó, ahora lo están procurando matarlo. Claro, viene... ¿Te das cuenta que...? Entonces dice, llevó él ciertamente nuestra enfermedad. Claro. Entonces en ese aspecto la llevó. Porque lo persiguieron a Jesús por hacer señales el sábado.
Claro, justamente para hacer el bien. para hacer el bien. Claro, lo que llega, uno queda asombrado. Mira, para terminar con Juan, porque este texto siempre lo hemos citado de memoria, pero igual me deja asombrado. Mira, el capítulo 21, Ya. 24 y 25. Y terminaríamos aquí con Juan. Que Capítulo 21. capítulo 21, 24 y 25. Porque aquí él está escribiendo, tenemos un autor, ¿no es cierto?, que nos está relatando. A donde termina. Claro. ¿Qué dice? Y este es aquel discípulo que Ya. da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, este mismo discípulo lo está diciendo, que está escribiendo él para dejar un testimonio. Claro. No sé si los hermanos pueden entender eso. Esta persona que escribió Juan lo hace con un propósito. Quiere dejar un antecedente, porque si yo, en mi tiempo, no son Jara, veo cosas asombrosas, tenga por seguro que el Espíritu me va a inspirar a dejar un antecedente. A lo mejor yo lo voy a grabar con este teléfono, tengo otras tecnologías, ¿cierto? Voy a buscar una forma de dejar esto, ¿me entendí? Porque esto no puede quedar así como que aquí no pasó nada, porque son cosas asombrosas. Claro. Y yo creo que eso es lo que está diciendo él. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, o sea, está dando testimonio. Y escribió estas cosas, dice, y la escribió. ¿Ya? Y sabemos que el testimonio es verdadero, o sea, el gallo no anda aquí, digamos, inflando o chamullando, ¿ah?, los hechos históricos. Y más encima dice, y hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no, o sea, él piensa que ni siquiera cabría libro en el mundo. Entonces lo que te dice es Juan, como testimonio, nosotros tenemos prácticamente una mínima fracción, ¿entendés?, de todo lo que Jesús hizo. Lo que dejaron escrito. Claro, del que dejaron escrito. Entonces, no, yo quedo maravillado, por ejemplo, con el relato de Juan. ¿Entendí cómo lo presenta Jesús? Y hay una cantidad de milagros que hizo asombrosos, ¿cierto? Dentro de eso también podemos nombrar la resurrección de Lázaro. Que me muestre a alguien que pueda alentar un muerto, que me lo muestre. Yo voy al tiro a verlo. ¿Ah? Que alguien tenga esa potestad de sacar un muerto. Con 4 días. Yo otro día te mandé un artículo de todo el proceso de la muerte por las horas, incluso. No sé si lo viste ese video, que es medio espantoso. ¿En qué sentido? Porque hablar de la muerte cuando el hombre se empieza, ¿no es cierto?, la sangre se está acumulando en los riñones, porque ya no hay ese movimiento de la sangre, ¿no es cierto? Y cómo se empieza a poner putrefacto el hombre a los días. Claro. Tiene todo un proceso que es entretenido, que lo muestra un gallo con... O sea, entretenido en qué sentido, de cuanto al conocimiento. Ya. ¿Entendí? Cómo la persona, por qué se pone morado los manos, ¿entendí? ¿Por qué la pone, se pone tiesa? Te explica todo, o sea, en 4 días un gallo ya está. La muerte también es una cosa grande, ¿eh? Claro, entonces, sacáis un gallo de 4 días, lo Es lees. una potencia grande en la muerte. Bueno. Entonces, unos 4 días una persona, nadie va a tener duda de que ese gallo está realmente muerto. Eso es lo que te quiero decir. No es una, ¿cómo se llama? Cataclepsia, ¿cómo le llaman a esa gente que realmente moría por una hora? Catalepsia. Catalepsia, creo que se llama. Mm. Claro, esto no son 4 días. ¿Ya? El gallo ya hiede, ya dijo. ¿Ah? Claro, Entonces, que sal fuera, así le dijo Lázaro. claro. Entonces, ¿quién nos visitó? Viene de nuevo la pregunta, ¿quién era Jesús? Esto que estamos hablando no es algo de nosotros, solamente estamos tomando en forma objetiva los relatos, lo estamos analizando y lo estamos conversando, hermano Luis. Oiga, doctor, el asunto es el siguiente. Dice la Escritura que miró sobre los hijos de los hombres y no había uno. Justo. Dice que todos se apartaron por su camino. Claro. Entonces quiere decir que Dios, cuando iba a hacer la redención, no podía encomendarle ni siquiera a Isaías, ni a Abraham, a nadie, porque todo el mundo se apartó por su camino. Correcto. Entonces tenía que mandar a uno que era perfecto. Entonces tomó a Jesús y lo envió. Claro. O Correcto. sea, Cristo, al momento que aparece en la tierra, descalifica a todo hombre. Porque nosotros somos hombre animal. De ahí no pasamos. Tendríamos que morir primero por nuestros pecados, partiendo por ahí. Porque ¿cómo vamos a morir por los pecados si nosotros estamos igual que los demás? Claro, tenemos problemas graves con nosotros mismos. Claro, en cambio dice, mira lo que dice Lucas 23, 41 al 48. Aquí cuando ya Cristo fue crucificado. Lucas, ahora vamos a tomar los dos de Lucas. 23, Claro, cuando lo crucifican a Jesús, después 41 al 48. Así que. y nosotros la verdad, está hablando uno de los ladrones, Claro. y nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Ya postrero. ¿Ya? Ojo con esa. ¿Ya? Oye, cuando vengas en tu reino, no hay una recompensa antes. No hay, claro, cuando venga. Ya. Correcto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás. Estarás. Te digo hoy, estarás. Hoy. Hoy estarás. No, es que acuérdate que el muerto ya no sigue con conciencia. Claro, por eso. Así que prácticamente le va a parecer como que Claro, no, pero te digo, resucitó al tiro. yo entiendo el texto que está diciendo, lo que está diciendo, lo que leíste tú. Que Pero te lo mira, dijo hoy, pero no, él no. conscientemente, ¿Cuál es el verso que leíste? 42, Mira, Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que eso es futuro. el futuro. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro. Hoy te lo digo, pero estar va a ser en el futuro. Claro. No, pero allá es también lo que te Claro. estoy diciendo, que Claro. ese muerto ¿Mm? le pareció que recién murió. Ah, cuando resucite, claro. Claro, porque ya no tiene No conciencia. tiene conciencia, no puede medir Entonces, el tiempo. estos 2000 años, él no está esperando así con No. tormento. ¿Ah? No. Claro. Entonces, Claro. de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Y se abrió el camino al lugar Al santísimo. lugar santísimo. ¿Ya? Claro. Eso es lo que dice Claro. Hebreo, que Claro. ya tenía asegurado el camino está abierto. Claro. ¿Mm? ¿Ya? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Ya? Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Ya. Hasta ahí. Sí, entonces este es más o menos el punto. Mira, hay 4 aspectos que yo estoy viendo aquí. Estamos viéndolo como un relato, un hecho histórico, antecedente que nos dejaron escrito y nosotros lo estamos hoy día, ¿cierto? Leyendo y lo estamos analizando en parte. Dice que primero cuando Jesús murió, era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora. Qué casualidad, ¿eh? ¿Quién está muriendo ahí? ¿No? Si se está oscureciéndose la tierra, o al menos el sector geográfico. Bueno, él mismo dijo que era la luz del mundo, así que de alguna forma te está enseñando. Claro. Qué interesante, ¿no es cierto? Como, Sí, como detalle, ya, sí. casualidad. Como que la luz se apagó. Claro, así. el sol se oscureció y más encima, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Claro. ¿Qué está pasando? Te abrieron un camino. Claro, pero está pasando una cuestión que no... Si hubiera sido cualquier hombre, eso es lo que te quiero decir, si cualquier hombre no se va a oscurecer el cielo por mí, ¿me entendí? Ni se rasgar no sé si me entendí, eso no va a pasar. Claro. No va a pasar. Pero que está muriendo aquí parece que, vuelvo a decir, que el testimonio que nos están No es cualquier hombre. no es cualquier hombre, entendí, Claro. que nos visitó. O sea, aquí se está certificando hasta el momento de su muerte que no es cualquier hombre. Le puse una señal a los Claro. hombres para que se den cuenta que él dijo. ¿Y quién lo reconoció? Un soldado, cállate. Claro, mira, Un esos gentil. son los 4 aspectos. Un gentil. Claro, y dice, y cuando el centurión, que es una persona importante que tiene a cargo 100 soldados, vio lo que está aconteciendo, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Hermano, lo está diciendo un centurión romano Y un gentil. y un gentil. Claro. Eso es lo que está relatando los hechos de Lucas. ¿Ya? Eso es Dios lo le que- abrió sentido para que se diera cuenta. Pero si está viendo, pues si está viendo que se oscureció, que a toda... Igual, pero es que los demás también lo vieron. Claro, entonces, pero este hombre, claro, Y Caifás puede haber dicho, oye, realmente este era hijo claro, de Dios. y dice, y toda la multitud, el 4 aspecto, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, o sea, sigue rectificando la situación, ¿cierto? Claro. Se volvían golpeándose el pecho. ¿Qué significa eso, Luis? Los que se dieron cuenta. Ya, pues, porque ¿qué significa? el otro, el Caifás, siguió Claro, tirando no, pero piedras, se estamos fue para viendo, la casa. estamos viendo el testimonio de ellos, de los que vieron el espectáculo, como dice. Claro. Se fueron golpeando el pecho. ¿Qué significa eso? ¿Entendés? ¿Están Bueno. reconociendo? A lo menos. Están reconociendo a lo menos. En segundo lugar, se dieron cuenta que son pecadores. Claro, Y si Cristo está padeciendo por tus pecados, claro, mínimo te empezás a dar cuenta que tú hiciste algo malo. claro, es como decir, por mi culpa. Por tu culpa. ¿Cierto? O sea, Y los por la gallos se mía. están dando cuenta que el que murió no fue cualquiera y los hechos, esos son los hechos históricos, esos son los antecedentes. Mira, Luis, tenemos ya llegando un poquito más al final.
sabemos que Jesús murió y todo lo que pasó con su muerte, ¿no es cierto? Pero también hay un testimonio de Pablo, que 1 Corintios, que también lo usamos, no de uno, sino de 500 personas que lo vieron resucitado. Claro. Podríamos leer el caso, ¿no es cierto?, de lo que dice Lucas, lo que dice Juan, la resurrección, pero a mí el que me llama la atención es Pablo, porque dice que fueron más de 500 que lo vieron a la vez. Claro. ¿Ah? Mira, eso es una gracia de Dios, ¿eh? Porque se supone que los 12 nomás tenían que verlo, Claro. porque eran los testigos del pueblo. Testigos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿Ya? le mostró a otros 500 para que no iban a faltar los que iban a decir los 12 se pusieron de acuerdo. Claro. La mensa gracia. Claro. Entonces, Tenemos el testimonio de Pablo, en 1 Corintios, claro, 15, 3 al 8. Veamos que nos relata el autor aquí, que en el caso es Lucas. sobreabundó del versículo 1 al 8, Del 3 al 8. Sí. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Lo hizo un judío de la tribu de Benjamín. Ya, Y está confirmando la Escritura que salieron de otras tribus, correcto. ¿cierto? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hasta ahí debería ser, ¿ah? Claro. Oye, los Hasta los testigos 12. del pueblo. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún. Dice que estaban juntos, ¿eh? Claro. Y otros son muertos. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y después Y el proceso de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ya. Estamos viendo un relato, Camino de ¿cierto? Damasco. Claro, un antecedente histórico escrito, y lo está diciendo esta persona, que lo que está diciendo es que en la resurrección de Cristo hubieron a lo menos 500 testigos. Claro. Incluso el mismo apóstol Pablo, que también reconoce que a mí se le apareció a él. Acuérdate que él perseguía, si uno ve en la historia de Pablo, él fue un destructor de la iglesia cristiana, Un adversario. un adversario. Y resulta que después él mismo se convirtió porque el Señor se le apareció en camino a Damasco. ¿Ya? Claro. Entonces todos los hechos, todos los antecedentes están mostrando que realmente, ahora viene la otra pregunta: ¿quién se levanta a los muertos, hijito? Bueno, yo he ido varias veces al cementerio y yo veo que siguen ahí. ¿Entendí? Claro. Siguen ahí y cada día los veo peor porque más polvitos. Claro, y si tú veis algunos videos, después los sacan cuando ya no queda ni el cajón, algunos huesitos, algunas cositas que quedan de los zapatos, Claro. todos doblados. ¿Entendí? Entonces yo encuentro lo que... Y después los reducen y... Claro, Y hay que justamente. botarlo. Entonces, hermano Luis, hay un texto más que yo tenía acá que me gusta también, que lo tengo en Hechos 4, 1 al 12. Y después vamos a conversar un poquito. Hechos 4, Del 1 al 12. que es muy interesante, claro, el relato que nos deja Lucas, que he escuchado lo que dice acá, interesante. Y hablando ellos al pueblo, ¿Ya? los apóstoles, ¿cierto? Claro. Sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Claro, Vienen llenos de celo, ¿eh? de rabia. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ah, ya. Y le echaron mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5.000. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. Ya. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, Toda la élite. toda la élite. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Ya. Esto fue cuando sanó a Pedro y Juan sanaron A un cojo. a un cojo, ¿ah? Claro. Y se formó ahí una tremenda muchedumbre, 5.000 dice. Claro. ¿Ya? ¿Con qué potestad? O sea, aquí se pusieron nerviosos. Claro. Parece que la pega nuestra se está poniendo en peligro. Claro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: príncipe del pueblo y anciano de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, Claro, yo también quiero saber cómo fue eso. sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual vosotros crucificaste, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oh, ya. O sea que invocó el nombre del Señor Jesús, Pedro. Claro, y ya está resucitado Cristo. Lo mismo que se hace en el bautismo. Claro. Por eso que no es en el nombre del Padre, el Hijo, No, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, vosotros los príncipes, claro, del templo, claro, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Hay un templo entonces, claro, porque si es puesta esa piedra ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me gustaría que leer de nuevo el 12, que ojalá escucharan todas, también los musulmanes, que también tienen sus profetas. Y los católicos. Y los católicos, todo. ¿Qué dice ahí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de nuestros pecados. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos relata aquí Lucas? Una cosa asombrosa. Y también nos dice que estos principales estaban muy enojados, estaban muy furiosos, ¿no es cierto? Estaban resistidos de que enseñasen en Jesús la resurrección de los muertos. Claro. ¿Ah? Porque si Dios levantó a Cristo de los muertos, ¿no es cierto?, dio testimonio. Ellos son culpables. Claro, y también Jesús dijo, ¿no es cierto?, que todo que cree en Él no morirá eternamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces nos da la esperanza a la vida. Tú dijiste que vamos a conversar. Resulta que la ley decía que si se levantaba algún hermanito por ahí, anunciándote a otro Dios, ¿ya?, o te hiciera alguna señal y aconteciera la señal, pero al final te manda a Belcebú, a ese tenéis que pescarlo, a ese que se levantó para, ¿cómo se llama?, que hizo esa señal y te guió hacia otro Dios, ese había que matarlo, peñascazo, sin asco. Porque te desvió. Claro. Entonces, los judíos cuando vieron a Jesús haciendo estas cosas, pensaron, esto que dice la ley, claro, ¿me entendí? Que Cristo de alguna forma te está modificando lo que Moisés te dijo. Claro. Y de hecho lo estaba modificando. Sí. Dijo que iba a destruir el templo y este lugar. Correcto. Refiriéndose a la ciudad. Claro. Entonces, a la primera vista, pareciera que los príncipes de los sacerdotes se están ajustando a la ley. Claro. Pero ¿en qué no les calzaba a ellos? O sea, lo que pasa es que hacía varias cosas a Jesús que a ellos les parecía mal. Por ejemplo, cuando sanaban día sábado. Ellos eran muy celosos el día sábado. Ahí tenía como una señal de que está hablando contra Moisés. Claro, les parece eso. Segundo, que dijo que el templo sobre el templo no quedaría piedra sobre piedra. ¿Ya? Está iniciando la destrucción del templo, significa todo el culto judío. Claro. ¿Ya? Y también él siempre dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Ah? Esa frase la tuvo muy pegada. Hay un cambio también que hace siempre una otra aplicación de la ley. Claro. ¿No? Una modificación. Claro. Porque, por ejemplo, cuando llegaron la mujer pillada en adulterio, lo llevaron para probar, le dijeron, mira, esta mujer ha sido pillada en adulterio en el acto mismo, y Moisés nos dijo que a tales mujeres debemos pegarle. Claro. Y él le dijo, ya, Moisés dijo eso, bueno, entonces tome piedra, el que no tenga pecado, tíresela. Claro, el que esté libre de pecado, claro, sea el primero. Entonces ya hay una modificación, o sea, hay una forma diferente de plantear el pecado de Jesús. ¿Ah? Y que, imagínate que tú estás en el montón que quería pegar y Jesús te dice que estés libre de pecado. Ya te decía, no, pues no podría. ¿Estáis diciendo qué estáis diciendo? En realidad, yo sé que estoy libre. Claro, no te van a mirar todos. Claro. Che, claro. Oye, Nelson Jara, yo lo he visto haciendo cuestiones. Claro, pero yo lo que te digo, yo creo que todo el testimonio de lo que... Esto es una cosa, digamos, muy pequeña, pero que uno va viendo cómo Cristo fue profetizado, fue anunciado, cómo se fue cumpliendo. Todos los testimonios de cada uno de estos autores coinciden y te dejan, te forman un personaje, eso es lo que te quiero decir. Uno se forma una visión de acerca de quién era Jesús y que uno queda abismado, que ya no es, digamos, el hijo de José, por decirlo así, porque te dice que nació de una virgen. Lo que le pasó a Pedro, claro, si en un momento dado se dio cuenta. le dijo, claro, también Pedro le dijo.
no me mires porque yo soy un hombre inmundo. Algo así. Tú eres o sea, se convenció que Cristo venía del cielo, no podías haber Claro. salido de hombre. Claro, entonces, y como terminamos con ese texto final, que es lo que dice el relato de Lucas, que no hay ninguna otra salvación, o sea, no hay salvación en ningún lado. En cuanto a los pecados, a ser perdonado para alcanzar la salvación. No hay otra. ¿Dónde iremos? Le dijo Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde iremos? En Juan 6:60, ¿te acuerdas tú? Cuando le dijo, dura esta palabra, y le dijo, ¿creíros vosotros también? Y le dijo, ¿dónde iremos? No hay otra esperanza. Y nosotros dos aquí también, ¿para dónde vamos a ir? Claro, no hay otra esperanza. Entonces, si uno es objetivo, ¿no es Sí. cierto? Objetivo con los relatos que nos dejaron nuestros hombres, todos estos escritos, ¿no es cierto? Como dice Juan, que los milagros no cabrían libros. Uno se da cuenta objetivamente que el que nos visitó, ¿no es cierto? No era cualquier persona, realmente era, como dice la Escritura, el Hijo de Dios, que está lleno de texto eso, que era el Hijo de Dios. Entonces, eso, por hermano Luis, lo que yo hoy día quería compartir. En Zacarías 2, el que le gusta leer la palabra, Zacarías 2, dice, yo estaré en medio de vosotros. Yo estaré. Y la única forma, fíjate que en tiempos de Israel, Dios ponía su nombre en el santuario, Claro, pero el nombre no. nada más, claro. Pero ahora, a través de Zacarías, dice, yo estaré en medio de vosotros. Claro. Y se repetía Jesús. Claro, imagínate cuando multiplicó los panes, dicen que eran 5.000, los dos o tres panes y los peces, para 5.000 sin contar los niños. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Qué te está diciendo? Si esa cuestión es de casi de cajón, o sea, si alguien te hace un milagro de esa magnitud, tú ya tenés que, sentido común, tenés que abrir los ojos y decir, este que está aquí ya no es de la misma línea de nosotros, ¿entendés? Claro. Tenéis que darte cuenta. Si veis una persona que no le tenéis cómo redarguirle de pecado, como dijo, ¿qué me redarguye de pecado? ¿Entendés? Si veis una persona que realmente no tiene culpa, no tiene pecado, eso casi también es como que con los ojos abiertos, ¿me entendés? ¿Te acuerdas cuando le torna la vara a Moisés en culebra? ¿Sí? Bueno, cuando Cristo, ¿no es cierto?, en el desierto, guía estas piedras que se conviertan en pan. O sea, Jesús podía tornar la piedra en pan. Claro, podría. Podría haberlo Podría. hecho. Y bueno, el ejemplo que usaste, porque ahí cuando fue a ser tentado en su carne, no sucumbió, porque eso tampoco también es algo asombroso, porque Es asombroso. tú puedes estar 40 días, yo creo que busco cualquier forma de salvarme, o si eso No sé cuántos días podríamos aguantar, pero podríamos aguantar, ¿me entendés? estaríamos. O por último, dejo el desierto y salgo a buscar comida en un basurero, ¿me entendés? Claro. En última instancia, mi desesperación. Entonces tú veis o sea, todos los testimonios que tenemos de todos estos autores nos dejan claramente que Jesús era, como dicen, el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Eso es todo lo que demuestra la ¿Y Biblia. a dónde está Jesús ahora? Ahora está a la diestra de Dios Padre. Porque ¿Lo alcanzas a ver? No, todavía no lo veo, pero Por la fe, sí. por la fe, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y él prometió que va a volver. Esteban lo vio, dice sentado. Claro. Claro, yo creo que Dios de alguna forma le dio una visión para fortalecer a Esteban, ¿no es cierto? Claro. En su situación y entregó el pescuezo. Así que, bueno, es una mirada acerca de Cristo, pero desde el punto de vista de los autores. Eso es lo que quería presentar el hermano Luis. Digamos, hacer más que todo, digamos, un razonar, ¿entendí? Razonar de lo que los Claro. autores dejaron, cómo uno lo ve, no con los prejuicios, sino que ni con las doctrinas propias de cada iglesia, sino que desde el punto de vista de los autores, ¿entendí? Leyéndolo, tratando de comprenderlo. Y la verdad que uno queda abismado con todo lo que muestran ellos. Yo a veces un poquitito, pero está lleno Bueno, de cosas. Dios sacó a Jesús al tercer día de los muertos. Claro, Porque dice, no permitirás que tu santo vea vea corrupción. corrupción, o sea, que se le saca el cuerpo a un gusano. Claro, No va a permitir eso. Lo sacó al tercer día. Y Pablo después dice, así como Cristo murió y resucitó, también nos va a acontecer claro, a a nosotros. nosotros nos va a levantar. Pero en el día posterior. Claro. Ahora, y con un puntito de eso, yo sé que a la gente le cuesta pensar en una salvación mediante una resurrección en relación a los que ya murieron. Pero yo me he ayudado con esto, de que yo sé que yo vine de la nada. Claro. Porque antes de un espermio, ¿qué es lo que era? Y un espermio ya estamos hablando de una cuestión microscópica. Y dime tú, ¿cómo está girando todo este universo? Claro. Entonces, te voy a insistir, sí. Entonces, ¿tiene potencia? Yo soy consciente que nosotros, ¿no es cierto?, venimos de una relación humana que se va produciendo entre un espermio, ¿no es cierto?, y un óvulo,
Pero antes de eso, ¿dónde estaba? Entonces prácticamente vengo de la nada, o sea, Dios te lo demostró igual. Claro. ¿Ya? Y ahora medimos 1,75 m. Y la muerte es volver a la nada, Claro, justamente. al silencio, Claro. a las tinieblas. Así que ojalá que los hermanos puedan entender quién era Jesús, que lo miren con los ojos de los autores, o sea, como ellos lo relataron. Y que no olvidemos que el hijo de José, ¿no es cierto?, un simple profeta, para ahí que tenía una doctrina, un gallo inteligente, en el mejor de las intenciones, ¿no es cierto? No era eso. El que nos visitó, el que venía de arriba. Y ya vimos que dice Juan, que Juan lo Y lo interesante es que Dios le escuchaba siempre. escuchaba. Sí, está lleno de eso. No tenía que estar certificando a cada rato, Señor, escucha por favor. Claro. Y no le escuchaba siempre. Claro. ¿Por qué? Porque hacía siempre su voluntad. Pero se dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Porque hace su voluntad. Claro, no había culpa, Es un no había verdadero pecado. hijo. Un verdadero hijo, claro. Bien, por hermano Luis, Muy bien, pues. dejamos Espero este comentario Que sea de provecho, como decís tú. para los hermanos Que los hermanos y que lo puedan amar. lo que puedan lo amar. porque eso es todo, porque uno Segundo lugar, convencerse que ahí está la potencia. pues. Claro, ahí está nuestra salvación. Claro. Ahí está nuestra salvación. Yo digo, Juan, el mismo Juan, que no lo leí, Juan 3:16, pero reconocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que crea, Y se notó que lo dio. claro, no se pierda, más tenga vida eterna. La persona no se pierda, para que tenga vida eterna. ¿En qué notas tú que lo dio? Porque se entregó a la muerte por nosotros. No solamente eso. Claro. Hicieron todo lo que quisieron con él. Claro, claro. Mira, de partida no encontró lugar en el mesón, pues ya empezamos mal. Claro, no soy de una familia muy pobre. Claro. Jesús era sus padres eran pobres porque Claro. la ley decía, No creían los hermanos en él, los principales, ¿para qué te cuento? Los escribas que conocen la No. escritura de Punta Cao. y era un hombre que fue muy pobre. Por Bersebú, mira con la que salieron. Claro. Pero como digo yo, para que no se pierda, más tenga la vida eterna. O sea, si el hombre quiere tener vida eterna, no hay otro medio que Jesús. No hay otra salvación. Eso es lo que nos muestran los otros autores. No hay lo demás, ¿no es cierto? Hay gente que puede creer en la reencarnación, puede tener una serie de filosofías, pero los hechos históricos nos muestran eso. Eso es lo que tenemos nosotros como historia. Por eso que Cristo dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque el regocijo que tiene un pobre no se compara con este de acá que está lleno de oro, esta cuestión. ya, y que los quiere De la- tirarlo para adentro, más encima. De la riqueza mala vida. No tiene nada que ver. Y aunque sea de buena vida, pero no te da vida eterna. Tampoco. Ya pues, dejémoslo aquí, hermano Luis. Bien, Un gran saludo para los hermanos, que Dios los bendiga. Y vamos a seguir tratando de seguir el video. Que yo me salté una semana. Los ánimos los míos, yo soy medio voluble. y ojalá que lo vean. Yo soy medio voluble. No soy muy consecuente a veces. Debo reconocerlo. Mi espíritu se muta según las circunstancias. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo miércoles si Dios quiere. Amén.